¿Hay que salir de las ciudades? Por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En este pasaje Jesús está hablando con sus discípulos y en su discurso no hace ninguna distinción entre dos acontecimientos futuros: la destrucción de Jerusalén y la destrucción final del mundo. Jesús les dio una señal que debería indicarles el momento cuando tendrían que huir y buscar refugio en las montañas. Ninguno de los discípulos pereció. De los que conocían la señal, reconocieron su cumplimiento y actuaron en consecuencia. Conocer, reconocer y actuar en consecuencia. De la misma manera, nos ha sido dado a nosotros una señal para el fin. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Según este pasaje, la ley dominical será la señal para que los hijos de Dios huyan de las grandes ciudades. Tenemos que precisar que esta será la última oportunidad, ya que Dios nunca aconsejó a su pueblo de vivir en las grandes ciudades. La vida al campo comporta muchas bendiciones, es fuente de tranquilidad, de paz y sosiego, más favorable a la devoción religiosa y más sana, ya que generalmente nos procura el ejercicio y alimentos frescos y saludables. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio, Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, se les llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar en el paraíso. Apartados así del contacto de los hombres y de la dependencia de ellos, y alejados de los ejemplos, las costumbres y el bullicio corruptores del mundo, se acercarían más y más al corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería para ellos cada vez más real. Muchos aprenderían a depender de Él. Por medio de la naturaleza oirían la voz de Dios hablar de paz y amor a su corazón, y su mente, alma y cuerpo corresponderían al poder reconstituyente y vivificador. El campo ofrece la seguridad económica. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo,
donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de las otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprehenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. ¿Hay que salir de las grandes ciudades ahora? 3 cosas nos lo muestran claramente. Examinemos la actualidad de nuestro mundo. El acercamiento entre católicos y protestantes es una de las señales más evidentes. Si conocéis las predicciones proféticas, no podéis cerrar los ojos delante de las evidencias. La influencia del papado, del catolicismo en los Estados Unidos de América es otro punto claro. Y el tercer punto es el diálogo entre todas las religiones del mundo. Hay, por supuesto, otras señales, como la crisis económica, la crisis de los refugiados, los desastres ecológicos, etc. Pero estos últimos no son tan específicos como los primeros que hemos mencionado en relación con las predicciones proféticas que Dios ha revelado a su pueblo. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Este pasaje no necesita comentarios. Es evidente que nos encontramos en ese tiempo donde Dios nos aconseja de salir de las grandes ciudades para establecernos en las zonas rurales. Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal
de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. No esperéis que Dios venga a buscaros, como lo hizo con Lot y su familia. Dios ha dado directivas y Él no va a contradecirse. No se engaña, ya que conoce el futuro. Él no puede forzarnos, ya que respeta la libertad que tenemos de actuar según nuestras convicciones personales. Establecerse en las zonas rurales, practicar la agricultura, nos evitará muchos problemas futuros. Revelaciones terribles en relación con las ciudades. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Salir de las grandes ciudades es una decisión mayor que necesita reflexión, planificación y mucha oración. Las promesas divinas están ahí para llenar el vacío de nuestras limitaciones. Actuar por fe no es siempre popular. Pensad al ejemplo de Noé. Tuvo que investir todos sus bienes para poder construir el arca, lejos del mar, a una época donde el mundo no conocía la lluvia. Era verdaderamente una locura para sus contemporáneos y sin embargo él y su familia fueron los únicos que sobrevivieron el diluvio. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si creemos, manifestaremos nuestra creencia mediante las obras. Os animamos a estudiar este sujeto con mucha oración. Si tenéis el deseo sincero de conformaros a las direcciones divinas, Él no os abandonará. Haced un paso de fe y Él os bendecirá. ¿Qué podemos decir en conclusión? ¿Por qué hay que salir de las ciudades? Primeramente, Dios nunca había deseado que su pueblo se estableciera en las grandes ciudades. Segundo, para poder gozar de autonomía alimentaria en la crisis final. Y tercero, para no ser destruidos cuando los juicios divinos caigan sobre las grandes ciudades. Y todo esto por la fe. Desgraciadamente, nuestro planeta no va a escapar a la destrucción.
Los daños que se han hecho son irreversibles en el clima y en la ecología. Es el punto culminante del desarrollo del pecado, el fin inevitable de un proceso que comenzó en el Edén y que terminará mediante la destrucción por el fuego al final. Pero tenemos una promesa maravillosa que nos habla de restauración. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aferraos a sus promesas y caminad por fe. Haced planes concretos para salir de las grandes ciudades y el Señor os ayudará.